Hola, quisiera que abran su corazón, que no me miren a mí como si estuviera hablando. Yo creo que la palabra es viva y que es de Él, y este es el mensaje que Él nos da el día de hoy. Este tema lo llamo el hilo rojo de la esperanza. Hay momentos en la vida que parecen detener el tiempo. Una llamada telefónica, una cita médica, un examen de laboratorio o una conversación con un especialista pueden cambiar el ambiente de un hogar en cuestión de segundos. La noticia de una enfermedad grave, especialmente un diagnóstico de cáncer, suele venir acompañada de muchas preguntas, incertidumbres y temores. En esos momentos, la mente humana comienza a buscar respuestas. Algunas personas se preguntan, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Hice algo malo para merecer esto? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? La palabra de Dios no ignora el sufrimiento humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos hombres y mujeres que atravesaron pruebas, pérdidas, enfermedades, persecuciones y dolor. Sin embargo, hay un mensaje constante que atraviesa toda la Escritura como un hilo invisible pero firme. Dios nunca ha abandonado a su pueblo y ha provisto en Jesucristo una esperanza que ninguna circunstancia puede destruir. A ese mensaje, algunos estudiosos de la Biblia lo han llamado el hilo rojo. Es la línea continua de la redención de Dios que comienza con la promesa dada en Génesis y culmina con el triunfo definitivo de Jesucristo en Apocalipsis. Ese hilo rojo no es simplemente una doctrina, es una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando una familia atraviesa el valle de la enfermedad, quizás no necesite escuchar explicaciones filosóficas ni argumentos complicados. Lo que necesita es recordar que Dios sigue siendo Dios, que su amor no ha cambiado y que Jesucristo continúa siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La enfermedad puede afectar el cuerpo, puede alterar los planes y puede producir incertidumbre sobre el futuro, pero no puede cambiar lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. El diagnóstico médico no tiene autoridad para redefinir nuestra identidad espiritual. La Biblia dice que quienes han creído en Jesucristo son hijos de Dios, justificados, reconciliados, aceptados y amados por Él. Por eso, esta enseñanza no está centrada en el cáncer, está centrada en Cristo, no está enfocada en el tamaño del problema, sino en la grandeza del Salvador. No pretende negar la realidad del sufrimiento, sino iluminarla con la luz de la palabra de Dios. La necesidad más profunda del ser humano. A menudo pensamos que la necesidad más grande del hombre es la salud, el dinero, la estabilidad o la ausencia de problemas. Sin embargo, la Biblia revela que la necesidad más profunda del ser humano es estar en una correcta relación con Dios. Desde el principio, cuando el hombre cayó en Génesis, la consecuencia más grave no fue solamente la entrada del dolor o la muerte física, fue la separación espiritual entre el hombre y su creador. Esa ruptura produjo miedo, culpa, vergüenza y condenación. Por eso vemos que después de pecar, Adán y Eva se escondieron. El pecado produjo separación y esa separación generó temor. Desde entonces, la humanidad ha intentado llenar ese vacío con diferentes recursos: poder, riqueza, placer, conocimiento o religión. Pero ninguna de esas cosas puede restaurar lo que se perdió. Romanos capítulo 3, versículo 23 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura es clara. Todos los seres humanos han quedado cortos del propósito original de Dios. Todos necesitamos reconciliación. Todos necesitamos una solución que no pueda producirse por esfuerzo humano. La enfermedad muchas veces saca a la superficie esta necesidad espiritual. Cuando las fuerzas humanas se agotan, el corazón reconoce que necesita algo más grande que la medicina, la ciencia o la capacidad personal. No significa que rechacemos la ayuda médica. Al contrario, damos gracias a Dios por los médicos, los tratamientos y los avances científicos. Pero entendemos que la necesidad más profunda sigue siendo espiritual. Conocer al Dios que nos creó y recibir la vida que Él ofrece en Jesucristo. Dios ya tomó la iniciativa. Una de las verdades más maravillosas del Evangelio es que Dios no esperó a que el hombre llegara hasta Él. Dios tomó la iniciativa de acercarse al hombre. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Observemos que el texto habla en tiempo pasado. No dice que algún día, quizás, si hacemos suficientes méritos, Dios nos librará. Dice que Él ya actuó por medio de Jesucristo. La palabra trasladado implica un cambio de ciudadanía, un cambio de reino, un cambio de posición. Un creyente no vive simplemente esperando una bendición futura, vive desde una nueva realidad espiritual. Ha sido recibido en la familia de Dios. Esto es especialmente importante cuando una familia enfrenta una enfermedad. El enemigo puede intentar sembrar pensamientos de derrota. Dios te olvidó, ya no hay esperanza, estás solo. Pero la palabra afirma exactamente lo contrario. Dios ya actuó en favor nuestro y nos hizo parte de su reino. Nuestra posición delante de Dios no cambia según el resultado de un examen médico. Cambia únicamente por la obra perfecta de Jesucristo, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22, presenta una de las verdades más extraordinarias de toda la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen. Durante siglos el hombre trató de alcanzar la justicia mediante sus propios esfuerzos. Pensó que podía ganar el favor de Dios por obras, sacrificios o méritos personales. Pero la Escritura enseña que la verdadera justicia no es una conquista humana, es un regalo divino. La justicia de Dios es dada a todos los que creen en Jesucristo. No depende de nuestro pasado, de nuestros errores o de nuestras debilidades. Depende exclusivamente de la obra consumada de Cristo. Esto tiene una aplicación profundamente práctica para quien atraviesa una enfermedad. Muchas personas, al recibir un diagnóstico grave, comienzan a revisar su vida pensando, quizás esto es consecuencia de mis errores. Sin embargo, el creyente debe recordar que su relación con Dios no está basada en su desempeño, sino en la justicia que recibió por medio de Cristo. Dios no mira al creyente a través de sus fracasos, lo mira a través de la obra perfecta de su Hijo. Esa verdad trae descanso al corazón y elimina la carga de la culpa. Jesucristo cargó con nuestra necesidad. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la cruz, Jesucristo tomó sobre sí aquello que nos separaba de Dios. El pecado, la culpa y la condenación fueron colocados sobre él. Como anunciaba el profeta Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos imaginarlo de una manera sencilla. Si una persona lleva una carga pesada sobre sus hombros y alguien más fuerte viene y la toma para sí, el primero queda libre de ese peso. Eso fue lo que hizo Jesucristo espiritualmente. Él tomó lo que nosotros no podíamos llevar. Por eso, cuando el creyente se acerca a Dios, no lo hace cargando el peso de la condenación. Se acerca sabiendo que Cristo pagó el precio completo. La cruz es la evidencia más grande de que Dios no está en contra del ser humano. Si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, entonces podemos confiar en que su amor permanece aún en las horas más oscuras. No hay condenación para los que están en Cristo. Una de las armas más fuertes que utiliza el adversario cuando una persona atraviesa una prueba es la condenación. No es extraño escuchar pensamientos como Dios me está castigando, esto me pasa por los errores que cometí. Si hubiera hecho las cosas mejor, hoy no estaría pasando por esto. Sin embargo, la palabra de Dios habla con una claridad extraordinaria. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Observemos la palabra ahora. No dice algún día, ni cuando seas perfecto, ni cuando entiendas todas las cosas. Dice ahora. En este mismo momento, para el creyente que ha recibido a Jesucristo, no existe condenación espiritual. Esto no significa que en el mundo no enfrentaremos dificultades. Jesucristo mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo.
El sufrimiento no es una evidencia de que Dios nos haya abandonado. Muchas veces es simplemente parte de vivir en un mundo afectado por las consecuencias de la caída. La enfermedad no tiene autoridad para definir la relación de Dios con nosotros. El amor de Dios no sube ni baja según el resultado de un examen médico. Su gracia no cambia porque el médico pronuncie un diagnóstico difícil. El creyente necesita aprender a separar dos cosas: la realidad de una circunstancia y la verdad espiritual de la palabra de Dios. Podemos reconocer honestamente que existe una enfermedad sin permitir que esa enfermedad nos robe la certeza de quiénes somos en Cristo. El cáncer puede ser una realidad médica, pero no es una sentencia espiritual. La última palabra sobre la vida del creyente la tiene Dios, no el miedo. La paz de Dios en medio de la tormenta. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en una época donde el ser humano busca desesperadamente paz. La busca en el dinero, en los medicamentos, en el éxito, en el entretenimiento o en las posesiones materiales. Sin embargo, la verdadera paz no nace de las circunstancias, nace de una relación restaurada con Dios. La paz bíblica no es simplemente la ausencia de problemas, es la tranquilidad profunda que existe cuando sabemos que Dios está con nosotros y que nuestra vida está segura en sus manos. Una familia que enfrenta una enfermedad grave puede experimentar días de incertidumbre. Habrá noches en las que las preocupaciones quieran quitar el sueño. Habrá momentos en que las lágrimas aparecerán sin previo aviso. La Biblia nunca niega esas emociones. Muchos hombres y mujeres de Dios lloraron, tuvieron miedo y enfrentaron grandes pruebas. Pero en medio de todo ello, Dios ofrece una paz que el mundo no puede dar. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es significativo que Jesús pronunciara estas palabras poco antes de su arresto y crucifixión. Él sabía que venían horas difíciles, pero también sabía que la presencia de Dios sería suficiente para sostener a los suyos. La paz de Dios no elimina automáticamente todas las preguntas, pero nos permite caminar aun cuando no tenemos todas las respuestas. Una nueva creación. Nuestra identidad no está en la enfermedad. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, ocurre un cambio profundo. La Biblia lo llama una nueva creación. No se trata simplemente de adoptar una religión o una filosofía de vida. Se trata de recibir una nueva identidad espiritual. El mundo suele definir a las personas por sus circunstancias. Es un enfermo, es un paciente con cáncer, es alguien derrotado. Pero Dios define al creyente de otra manera. Es un hijo amado, es una nueva creación, es una persona reconciliada con Dios, es alguien en quien Cristo habita. Esto no significa negar la realidad de la enfermedad. Significa reconocer que la enfermedad no tiene derecho a convertirse en nuestra identidad. Hay una enorme diferencia entre decir tengo una enfermedad y decir soy una enfermedad. El creyente puede atravesar una prueba física, pero sigue siendo un hijo de Dios, justificado, amado y aceptado por el Padre. Además, 2 Corintios enseña que Dios nos ha reconciliado consigo mismo. La palabra reconciliar describe la restauración de una relación rota. El pecado había separado al hombre de Dios, pero Jesucristo volvió a unir aquello que estaba dividido. Cuando pensamos en esto, comprendemos que Dios no está lejos observando nuestro sufrimiento desde la distancia. Él nos ha acercado a sí mismo por medio de Cristo y camina con nosotros aún en el valle más oscuro, renovando la mente en medio de la prueba. Aunque el creyente recibe una nueva naturaleza espiritual, su mente necesita ser renovada continuamente por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento sucede en un instante. La renovación de la mente es un proceso diario
Muchas veces las circunstancias hablan más fuerte que la fe. Los informes médicos, las estadísticas, las experiencias negativas o los comentarios de otras personas pueden llenar la mente de temor. Sin embargo, la Escritura nos llama a alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 enseña: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente no significa ignorar la realidad, sino aprender a verla desde la perspectiva de Dios. Significa reemplazar pensamientos de derrota por las promesas de la palabra. Cuando la mente dice no puedo soportarlo, la palabra responde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la mente dice estoy solo, la palabra responde no te dejaré ni te desampararé. Cuando la mente dice no hay esperanza, la palabra responde Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cada día el creyente tiene la oportunidad de alimentar su corazón con la verdad divina en lugar de permitir que el miedo gobierne sus pensamientos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 contiene una de las promesas más consoladoras para quienes atraviesan una prueba. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hay momentos en los que las palabras simplemente no salen. El dolor puede ser tan profundo que la persona no sabe qué decir, qué pedir o cómo orar. Dios conoce esa realidad y lejos de condenarnos por nuestra debilidad, nos ofrece su ayuda. El Espíritu Santo no abandona al creyente en la hora difícil. Él fortalece, anima y acompaña. Intercede delante de Dios conforme a su perfecta voluntad. Esto trae un enorme descanso al corazón. No dependemos de la elocuencia de nuestras oraciones ni de nuestra capacidad para encontrar las palabras correctas. Dios conoce nuestro corazón antes de que pronunciemos una sola palabra. A veces la oración más sincera consiste simplemente en decir: Padre, aquí estoy, tú conoces mi necesidad. Y esa oración llega a la presencia de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Llegamos ahora a uno de los pasajes más poderosos de toda la Escritura, Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, constituye una declaración triunfante sobre la seguridad del creyente. El apóstol Pablo pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No está diciendo que no habrá enemigos o dificultades. Lo que afirma es que ninguna oposición puede anular el propósito y el amor de Dios. Luego añade: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo no solamente murió y resucitó, hoy vive y continúa intercediendo por los suyos. Él no ha olvidado a quienes pertenecen a su familia. Después Pablo hace una lista impresionante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Podríamos agregar, respetando el sentido del texto, o una enfermedad o un diagnóstico inesperado o una larga hospitalización. La respuesta es la misma. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La expresión griega utilizada aquí tiene el sentido de supervencedores, personas que no triunfan por sus propias fuerzas, sino por la victoria obtenida por Cristo. Finalmente, Pablo concluye: porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué seguridad tan extraordinaria! El cáncer puede cambiar muchas cosas, pero no puede cambiar el amor de Dios. El sufrimiento puede tocar el cuerpo, pero no puede romper la relación que Cristo compró con su sangre. El creyente puede descansar en esta verdad. Antes de que llegara la prueba, Dios ya lo amaba. Mientras atraviesa la prueba, Dios continúa amándolo. Y cuando la prueba termine, el amor de Dios seguirá siendo exactamente el mismo. Esa es la roca firme
sobre la cual podemos apoyar nuestra vida y nuestra esperanza, Jesucristo. El hilo rojo que atraviesa toda la Biblia. Hasta este momento hemos visto que Dios nos ha dado justicia, paz, reconciliación y esperanza por medio de Jesucristo. Pero hay una verdad aún más grande. Jesucristo no aparece solamente en los evangelios. Él es el tema central de toda la Biblia. Algunos leen la Biblia como una colección de historias separadas. La creación, Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, los evangelios y el Apocalipsis. Pero cuando uno comienza a estudiar la palabra con detenimiento, descubre que todos esos acontecimientos están unidos por una misma línea, una misma promesa y una misma persona. Esa línea es lo que muchos llaman el hilo rojo de la Escritura. Desde el principio, Dios no dejó al hombre sin esperanza. Apenas ocurrió la caída en Génesis, cuando el pecado entró en el mundo, Dios anunció que un día vendría uno que derrotaría al adversario. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera gran promesa mesiánica. Allí se anuncia la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Desde ese momento, toda la historia bíblica comienza a mirar hacia la llegada del Redentor. Cuando una familia enfrenta una enfermedad grave, puede sentir que la historia se ha detenido, que el futuro es incierto y que el sufrimiento tiene la última palabra. Pero el hilo rojo nos recuerda que Dios siempre ha estado desarrollando un plan de redención y que ninguna circunstancia puede romper ese propósito. La Biblia no es un libro de derrotas, es la historia del Dios que rescata al ser humano por medio de Jesucristo. Cristo en los primeros libros de la Biblia. En Génesis, Jesucristo es la simiente prometida de la mujer, el descendiente que traería la victoria definitiva sobre el mal. En Éxodo, es el Cordero de la Pascua, cuya sangre protegió a las familias de Israel y señaló el sacrificio perfecto que vendría. Así como la sangre del Cordero fue señal de protección, la obra de Cristo es hoy nuestra seguridad delante de Dios. En Levítico, Él es el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto al mismo tiempo. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios repetidos, porque Él se ofreció una vez y para siempre. En Números es la estrella que sale de Jacob, la esperanza que brilla en medio del desierto. En Deuteronomio es el profeta semejante a Moisés, prometido por Dios para hablar sus palabras al pueblo. En Josué es el capitán de los ejércitos de Jehová, el que guía a su pueblo hacia la victoria. En Jueces es el libertador que rescata a quienes claman a él. En Ruth es el pariente redentor, aquel que tenía el derecho y el amor suficiente para restaurar lo que se había perdido. En los libros de Samuel y de los reyes es el descendiente prometido de David, el rey cuyo reino jamás tendrá fin. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia él. Cada sacrificio, cada altar, cada promesa y cada profecía encuentran su verdadero significado en Jesucristo. Cristo en los Salmos y los profetas. En el libro de Job, cuando aquel hombre justo perdió su salud, sus bienes y a sus hijos, todavía pudo declarar: yo sé que mi Redentor vive. Es interesante que, aún en medio del dolor más profundo, Job no puso sus ojos en su sufrimiento, sino en su Redentor. Ese mismo principio es válido para nosotros hoy. La enfermedad puede intentar robar nuestra atención, pero nuestra esperanza sigue estando en Cristo. En los Salmos, Él es el buen pastor que guía, protege y acompaña. El Salmo 23 no promete una vida sin valles oscuros, promete que aún atravesando el valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros. En Proverbios, Él es la sabiduría de Dios. En Eclesiastés, Él es el verdadero sentido de la vida, aquel que llena el vacío del corazón humano. En el Cantar de los Cantares, Él es el amado de nuestra alma. En Isaías, es el siervo sufriente que llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores y cargó con nuestras iniquidades. Isaías 53 presenta a un Mesías que conoce el sufrimiento humano y que no es indiferente al dolor de las personas. En Jeremías es Jehová, justicia nuestra. En Ezequiel es el verdadero pastor que busca a sus ovejas. En Daniel
Es la piedra que destruye los reinos humanos y establece un reino eterno. En Oseas es el Dios fiel que sigue amando a un pueblo que muchas veces le da la espalda. En Joel es aquel que derrama su espíritu sobre toda carne. En Amós es el restaurador del tabernáculo caído. En Miqueas es el gobernante que habría de nacer en Belén. En Hageo es el deseado de todas las naciones. En Zacarías es el rey humilde que entra en Jerusalén montado sobre un pollino. Y en Malaquías es el sol de justicia que trae salvación en sus alas. Cada libro, cada profecía y cada figura señalan a una misma persona. Como las piezas de un gran rompecabezas, todas encuentran su lugar en Jesucristo. Cristo en los evangelios y en la iglesia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el hilo rojo ya no es solamente una promesa, es una realidad viva. En Mateo encontramos al Mesías prometido, el Rey anunciado por los profetas. En Marcos lo vemos como el siervo perfecto que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Lucas contemplamos al Hijo del Hombre, cercano a las personas, lleno de compasión por los enfermos, los quebrantados y los olvidados. En Juan descubrimos al Hijo de Dios, la palabra hecha carne, la luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no pudieron vencer. En el libro de los Hechos contemplamos a Cristo obrando a través del don del Espíritu Santo, fortaleciendo y guiando a la iglesia. En Romanos, Cristo es nuestra justificación. En y 2 Corintios es nuestra santificación y nuestra suficiencia. En Gálatas es nuestra libertad y nuestra justicia. En Efesios es nuestra posición celestial y la cabeza del cuerpo de Cristo. En Filipenses es nuestra fortaleza y nuestro gozo. En Colosenses es nuestra plenitud, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. En Tesalonicenses es la esperanza bienaventurada del regreso del Señor. En Timoteo es el único mediador entre Dios y los hombres. En Tito es nuestra bendita esperanza. En Filemón es el reconciliador que restaura las relaciones rotas. En Hebreos es el gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. En Santiago es la sabiduría que se demuestra con obras. En las epístolas de Pedro es el pastor y obispo de nuestras almas. En las cartas de Juan es la manifestación perfecta del amor de Dios. En Judas es el que tiene poder para guardarnos sin caída. Y en Apocalipsis es el alfa y la omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores, el hilo rojo y una familia que enfrenta el cáncer. ¿Por qué es importante recordar todo esto cuando estamos acompañando a una familia que atraviesa una enfermedad? Porque la enfermedad tiende a reducir nuestra visión. De repente todo parece girar alrededor de una sala de espera, un tratamiento, un análisis o una consulta médica. Sin darnos cuenta, el diagnóstico se convierte en el centro de la conversación y de los pensamientos. Pero el hilo rojo nos recuerda que el centro de la historia nunca ha sido la enfermedad. El centro siempre ha sido Jesucristo. Él estuvo presente cuando Dios creó los cielos y la tierra. Él estuvo presente cuando Abraham creyó a Dios. Él estuvo presente cuando Moisés abrió el mar. Él estuvo presente cuando David enfrentó a Goliat. Él estuvo presente cuando Daniel fue librado del foso de los leones. Él estuvo presente cuando los discípulos enfrentaron persecución. Y Él está presente hoy, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los santos. Nada de lo que está ocurriendo ha tomado a Dios por sorpresa. El médico puede descubrir una enfermedad. Dios ya conocía cada detalle de nuestra vida antes de que naciéramos. El diagnóstico no altera sus planes ni disminuye su poder. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, Dios no siempre los libró de cada dificultad inmediatamente, pero nunca dejó de caminar con ellos. De la misma manera, el Señor promete su presencia constante para los suyos, la esperanza que va más allá de las circunstancias. El creyente no basa su esperanza únicamente en que las circunstancias cambien. Claro que oramos por sanidad, damos gracias por los médicos, por los tratamientos y por cada avance. Creemos que Dios es poderoso para obrar y seguimos confiando en Él. Pero nuestra esperanza final es aún mayor.
Nuestra esperanza está en una persona viva, Jesucristo. Por eso Pablo pudo escribir con tanta seguridad que nada nos separará del amor de Dios. No dijo que nunca habría lágrimas, dijo que el amor de Dios permanecería intacto. No dijo que jamás habría dolor. Dijo que el dolor no tendría la última palabra. El hilo rojo comienza con una promesa en Génesis y termina con un triunfo glorioso en Apocalipsis. El último capítulo de la Biblia no termina con derrota, sino con restauración. Habla de un día cuando Dios enjugará toda lágrima, cuando no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esa es la esperanza del creyente. Sabemos que vivimos en un mundo temporal, pero pertenecemos a un reino eterno. Sabemos que el cuerpo puede cansarse, pero también sabemos que Dios ha prometido una gloria futura incomparable. Y mientras ese día llega, caminamos tomados de la mano de aquel que es el hilo rojo de toda la Escritura, el Cordero de Dios, el buen pastor, el gran sumo sacerdote, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida. Y porque Él vive, nosotros también tenemos una esperanza viva que ninguna enfermedad puede destruir. Viviendo el hilo rojo en medio de la enfermedad, cuando la enfermedad llega a una familia, todos son afectados de una u otra manera. El paciente enfrenta el dolor físico, la incertidumbre de los tratamientos y muchas veces el temor al futuro. El cónyuge, los hijos, los padres y los seres queridos también cargan con preocupaciones, cansancio y preguntas para las cuales no siempre encuentran respuesta. La Biblia no nos llama a fingir que no existe el sufrimiento. Jesucristo mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. Aún sabiendo que lo resucitaría, compartió el dolor de la familia y mostró que Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Esto nos enseña una verdad muy importante. Tener fe no significa negar la realidad. Tener fe significa mirar la realidad desde la perspectiva de Dios. Podemos reconocer que existe una enfermedad y al mismo tiempo afirmar que Dios sigue siendo bueno, que Cristo sigue siendo nuestro Señor y que su amor permanece inalterable. La fe no es negar la tormenta, es creer que Dios está en la barca. En el Evangelio vemos a los discípulos atravesando una fuerte tormenta en el mar. El viento soplaba, las olas golpeaban la embarcación y el miedo se apoderó de ellos. Sin embargo, Jesús estaba con ellos. Muchas veces la presencia de Dios no evita que aparezcan las tormentas, pero sí transforma nuestra manera de enfrentarlas. El creyente no camina solo. El mismo Señor que calmó el mar es el que prometió: no te dejaré ni te desampararé. Cuando una familia atraviesa el cáncer, es normal sentir momentos de debilidad. Habrá días de fortaleza y días de cansancio. Habrá jornadas en las que la esperanza parezca abundar y otras en las que las lágrimas sean inevitables. Dios conoce cada una de esas emociones y no rechaza a sus hijos por sentirse débiles. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no espera que enfrentemos las pruebas con nuestras propias fuerzas. Él ofrece su gracia para sostenernos cuando nuestras fuerzas humanas llegan a su límite. La importancia de caminar acompañados. Una de las estrategias del adversario es aislar a las personas. Cuando llega el sufrimiento, algunos prefieren encerrarse, dejar de compartir con otros creyentes o pensar que nadie puede comprender lo que están viviendo. Sin embargo, Dios diseñó a la iglesia como un cuerpo. El apóstol Pablo enseña que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. El amor cristiano se manifiesta acompañando, orando, sirviendo y estando presentes. A veces pensamos que debemos encontrar las palabras perfectas para consolar a alguien, pero muchas veces el mayor ministerio consiste simplemente en estar allí, escuchar, tomar una mano y recordar una promesa de la palabra de Dios. Jesús no siempre dio largas explicaciones. En muchas ocasiones simplemente estuvo presente. Visitó hogares, se sentó a la mesa con las personas y compartió sus cargas.
Como creyentes estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso, una familia que atraviesa una enfermedad no debe sentirse sola. La familia de Dios camina junta. Oramos unos por otros, lloramos unos con otros y también celebramos juntos las victorias que Dios concede. La esperanza bíblica no es un deseo incierto. En el lenguaje común, cuando alguien dice, espero que todo salga bien, muchas veces expresa una posibilidad. Pero en la Biblia, la esperanza es una certeza basada en las promesas de Dios. Colosenses dice que el gran misterio revelado es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza no depende del informe de un laboratorio ni del pronóstico de un especialista. Respetamos y valoramos el trabajo de los médicos, damos gracias a Dios por la ciencia y utilizamos los recursos que Él ha permitido desarrollar para el bienestar de la humanidad. Pero nuestra confianza final está en el Señor. Creemos que Dios escucha la oración. Creemos que Dios fortalece. Creemos que Dios consuela. Creemos que Dios puede abrir puertas donde el hombre no las ve. Y por encima de todo, creemos que nada puede frustrar el propósito eterno que Dios tiene para sus hijos. Recordando quiénes somos en Cristo. En los días difíciles es importante volver una y otra vez a las verdades fundamentales de la palabra. El enemigo intentará llenar la mente con pensamientos de derrota, pero la respuesta está en recordar nuestra identidad espiritual. Cuando aparezca el temor, recordemos, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando aparezca la culpa, recordemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando aparezca la soledad, recordemos, no te dejaré ni te desampararé. Cuando aparezca el desaliento, recordemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando parezca que el futuro es incierto, recordemos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas no son frases para repetir mecánicamente, son realidades espirituales sobre las cuales el creyente puede apoyar su vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia cuenta una sola gran historia. Dios buscando y rescatando al ser humano por medio de Jesucristo. En Génesis encontramos un jardín perdido. En Apocalipsis encontramos un paraíso restaurado. En Génesis entra el pecado. En Apocalipsis desaparece para siempre. En Génesis aparece la muerte. En Apocalipsis Dios promete que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. En Génesis el hombre es expulsado del huerto. En Apocalipsis los redimidos viven para siempre en la presencia de Dios. Ese es el gran hilo rojo, Jesucristo uniendo toda la historia de la redención. Él es la respuesta de Dios al pecado, al sufrimiento, al temor y a la desesperanza. Por eso, cuando una familia enfrenta una enfermedad, no mira solamente el momento presente, mira el cuadro completo. Mira la obra de Dios desde el principio hasta el final. Mira a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo de quien habla toda la Escritura? Él es la simiente prometida de la mujer en Génesis. Es el Cordero de la Pascua en Éxodo. Es el gran sumo sacerdote en Levítico. Es la estrella que sale de Jacob en Números. Es el profeta prometido en Deuteronomio. Es el capitán de los ejércitos de Jehová en Josué. Es el pariente redentor en Ruth. Es el pastor de los salmos. Es nuestra justicia en Jeremías. Es el verdadero pastor en Ezequiel. Es el hijo del hombre en Daniel. Es el deseado de las naciones en Hageo. Es el sol de justicia en Malaquías. En Mateo es el Mesías prometido. En Marcos es el siervo perfecto. En Lucas es el Hijo del Hombre. En Juan es el Hijo de Dios. En Hechos es el Señor resucitado que edifica su iglesia. En Romanos es nuestra justificación. En Corintios es nuestra santificación. En Gálatas es nuestra libertad. En Efesios es nuestra posición celestial. En Filipenses es nuestra fortaleza. En Colosenses es nuestra plenitud. En Hebreos es nuestro gran sumo sacerdote. En Pedro es el pastor y obispo de nuestras almas.
En Apocalipsis es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el hilo rojo que une toda la palabra de Dios. Él es la respuesta al problema del pecado. Él es la paz para el corazón angustiado. Él es la esperanza para el que llora. Él es la fortaleza para el cansado. Él es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y hoy, en medio de cualquier diagnóstico, de cualquier tratamiento y de cualquier incertidumbre, sigue siendo el mismo Señor amoroso y poderoso que llamó a hombres y mujeres a confiar en Él a lo largo de toda la historia bíblica. Déjeme orar en estos momentos, por favor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque en ella encontramos consuelo, dirección y esperanza. Gracias porque nos has librado del poder de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias porque en Cristo hemos recibido justicia, paz, reconciliación y una nueva vida. Gracias porque ya no vivimos bajo condenación, sino bajo la abundancia de tu gracia. En este momento colocamos delante de ti a esta familia. Tú conoces sus luchas, sus temores, sus preguntas y sus lágrimas. Tú conoces el cansancio de las largas noches, la incertidumbre de las consultas médicas y el peso que muchas veces parece demasiado grande para llevar. Padre, fortalece sus corazones. Permite que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus emociones. Recuérdales cada día que no están solos y que tu presencia camina con ellos. Gracias por los médicos, las enfermeras, los tratamientos y todos los recursos que pueden servir de ayuda. Dale sabiduría, entendimiento y dirección en cada decisión que deban tomar. Y por encima de todo, permite que esta familia pueda mirar a Jesucristo, el hilo rojo que atraviesa toda tu palabra, el buen pastor que nunca abandona sus ovejas, el Salvador que dio su vida por nosotros y que hoy vive e intercede a tu diestra. Declaramos con la confianza de tu palabra que nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la angustia, ni el temor, ni la enfermedad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque tu amor permanece para siempre. Gracias porque aún en medio del valle, tú sigues siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. En el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.